Mi familia me excluyó de una reunión por estar muy ocupada. Entonces aparecí sin invitación, anuncié mi compromiso. Y cuando mi hermano me llamó egoísta, los bloqueé a todos y los excluí de mi boda. Ahora mi madre llora en mi puerta, pero es demasiado tarde. Tengo 29 años. Trabajo como diseñadora gráfica freelance desde mi casa, y honestamente nunca pensé que llegaría el día en que mi propia familia me haría sentir como una completa extraña. Pero bueno, aquí estamos. La cosa es que siempre supe que mi familia no terminaba de entender lo que hago, ya sabes, porque no tengo un trabajo de oficina de 9 a 5 con un jefe y un cheque de nómina cada 2 semanas, pero nunca imaginé que llegarían tan lejos como para básicamente borrarme de su vida. Supongo que debería empezar por el principio para que todo esto tenga sentido. Crecí en una familia bastante tradicional, o sea, mi papá trabajaba en finanzas, mi mamá era maestra hasta que se retiró, y desde pequeña siempre hubo esta expectativa no hablada pero súper presente de que todos íbamos a seguir cierto camino en la vida. Mi hermano Zachary, que es 3 años mayor que yo, cumplió perfectamente con el guión. Se casó a los 28, consiguió un trabajo en marketing para una empresa grande, compró una casa en los suburbios y tuvo 2 hijos antes de los 35. Mi hermana Melissa, que tiene 32 años, también hizo todo según el manual. Estudió ingeniería, se casó con otro ingeniero, compraron una casa linda y estaban esperando su segundo hijo cuando todo esto pasó. Y luego estaba yo, la rara de la familia, supongo, que decidí estudiar diseño gráfico. Rechacé varias ofertas de trabajo en empresas porque quería la libertad de trabajar por mi cuenta y que llevaba 5 años viviendo con mi novio David, sin planes inmediatos de casarme, porque simplemente no sentíamos la prisa. Las cosas siempre habían sido un poco tensas en las reuniones familiares, la verdad. Mi mamá Nancy siempre me preguntaba cuándo iba a conseguir un trabajo de verdad, y cuando le explicaba que mis clientes me pagaban bien y que estaba feliz con mi carrera, ella como que asentía, pero podías ver en sus ojos que no me creía, o que pensaba que estaba desperdiciando mi vida. Zachary y Melissa tampoco ayudaban mucho. Siempre había estos comentarios pasivo-agresivos tipo, debe ser lindo trabajar en pijama todo el día, o, cuando vas a sentar cabeza y tener hijos como gente normal. Yo intentaba no tomármelo personal, ¿sabes? Pensaba que eventualmente verían que era feliz y que mi vida funcionaba perfectamente bien aunque fuera diferente a la suya. Todo explotó hace como 6 meses. Estaba revisando Instagram un sábado por la mañana, tomando café en mi sala mientras David dormía todavía, y de repente veo que mi prima Claire había subido una historia desde el patio de la casa de mis padres. Había globos. Había una mesa llena de comida. Había gente que reconocía. Y básicamente era una reunión familiar completa. Una reunión familiar de la que yo no tenía ni idea que iba a pasar. Me quedé mirando la pantalla como idiota, pasando las historias una y otra vez, viendo a toda mi familia ahí reunida, riendo, comiendo, pasándola bien, y yo ni siquiera sabía que el evento existía. Sentí como si me hubieran pateado en el estómago. No es broma. Físicamente me dolió el pecho. Llamé a mi mamá inmediatamente, con las manos temblándome mientras marcaba su número, y cuando contestó, podía escuchar el ruido de la gente de fondo. Le pregunté qué estaba pasando, por qué había una reunión familiar y nadie me había dicho nada, y hubo este silencio súper incómodo antes de que empezara con las excusas. Me dijo que habían planeado todo muy rápido, que no pensaron que yo querría ir porque siempre estaba tan ocupada con mis proyectos y mis clientes, que asumieron que no tendría tiempo. La forma en que lo dijo, con esa voz como de disculpa pero no realmente disculpándose, me hizo enojar todavía más. Le dije que cómo se le ocurría asumir eso sin siquiera preguntarme, y ella solo murmuró algo sobre que no quería molestarme y que podíamos juntarnos otro día. Colgué el teléfono y me puse a llorar, porque, básicamente mi familia había decidido que yo no era lo suficientemente importante como para incluirme en sus planes. David se despertó y me encontró ahí en el sofá, hecha un desastre, y cuando le conté lo que había pasado se enojó tanto como yo. Me dijo que mi familia era un grupo de imbéciles, perdón por el lenguaje, pero esas fueron sus palabras exactas, y que no merecían que los pusiera antes que mi propia paz mental. Pero la cosa es que, por más tóxico que fuera todo, seguían siendo mi familia, y una parte de mí quería creer que esto era un malentendido horrible, y que podíamos arreglarlo. Entonces tomé una decisión que probablemente no fue la más inteligente, pero que en el momento me pareció necesaria. Decidí que iba a presentarme en esa reunión de todas formas, sin invitación, y les iba a demostrar que yo también era parte de esta familia, aunque ellos parecieran haberlo olvidado. Pasé toda esa mañana horneando galletas. Hice como 3 docenas de mis galletas de chispas de chocolate que siempre habían sido las favoritas en las reuniones familiares.
Las puse en un recipiente lindo. Me arreglé y conduje hasta la casa de mis padres con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Cuando llegué y toqué la puerta, mi mamá abrió y su cara fue un poema. Honestamente, se quedó ahí parada con la boca medio abierta, mirándome como si fuera un fantasma o algo así. Dije, «Hola mamá, traje galletas», con la voz más tranquila que pude fingir, y ella tartamudeó algo sobre qué sorpresa verte aquí antes de dejarme pasar. El ambiente cuando entré al patio fue de lo más incómodo que he experimentado en mi vida. La gente me saludaba, pero había esta tensión en el aire, como si todos supieran que yo no debería estar ahí, pero nadie sabía qué hacer al respecto. Zachary me dio un abrazo súper forzado, y me preguntó cómo había sabido del evento, y le dije que lo había visto en redes sociales, y se puso todo raro y cambió de tema. Rápidamente. Intenté integrarme. ¿Sabes? Hablé con mis tíos, jugué un rato con los hijos de Zachary, ofrecí mis galletas que por cierto casi nadie comió, lo cual fue otro golpe al ego, y básicamente hice todo lo posible para actuar como si nada raro estuviera pasando. Pero podía sentir las miradas, los cuchicheos cuando pensaban que no estaba escuchando, y era obvio que mi presencia ahí estaba haciendo que todos se sintieran incómodos. La situación llegó a su punto máximo cuando Melissa decidió hacer un anuncio. Se paró en medio del patio, pidió la atención de todos, y con una sonrisa gigante anunció que estaba embarazada de su segundo hijo. Todos explotaron en aplausos y gritos de felicidad. Corrieron a abrazarla. Mi mamá empezó a llorar de la emoción, y básicamente fue esta celebración enorme. Y yo también estaba feliz por ella, en serio. Me acerqué a felicitarla y la abracé, pero había esta vocecita en mi cabeza que decía, espera a ver cómo reaccionan, con tus noticias. Porque resulta que yo también tenía una noticia importante que compartir. David me había propuesto matrimonio 2 semanas antes, en un momento súper íntimo y perfecto durante un fin de semana que pasamos en la playa, y yo había estado esperando el momento adecuado para decirle a mi familia. Pensé que esta reunión, a pesar de todo lo raro, podría ser ese momento. Así que cuando la emoción por el anuncio de Melissa empezó a calmarse un poco, levanté la mano con mi anillo de compromiso visible y dije, bueno, ya que estamos compartiendo buenas noticias, David y yo nos vamos a casar. El silencio que siguió fue ensordecedor. La gente dejó de hablar, dejó de moverse, y todos me miraron con estas caras de confusión y tipo, ¿por qué estás haciendo esto ahora? Mi mamá fue la primera en decir algo, murmuró un felicidades muy poco entusiasta, y luego Zachary dijo, vaya Brooke, siempre tienes que hacer todo sobre ti, ¿no? No podía creer lo que estaba escuchando. Melissa se unió, y dijo que era típico de mí aparecer sin invitación, y luego intentar robarme su momento especial con mi anuncio. Le dije que no estaba intentando robarle nada a nadie, que solo quería compartir mi felicidad con mi familia como ella acababa de hacer, pero era como hablarle a una pared. Zachary empezó a listar todas las formas en que yo era una egoísta, diciendo que siempre había sido la hija problemática, que nunca podía simplemente comportarme como una adulta normal, que mi estilo de vida era una vergüenza para la familia. Y algo dentro de mí se rompió en ese momento. Toda la frustración, todo el dolor de sentirme rechazada durante años. Todo salió de golpe. Les dije que sabía perfectamente bien que no me habían invitado a propósito, que esto no había sido un olvido o una cuestión de asumir que estaba ocupada, sino que simplemente no me querían ahí porque no encajaba en su perfecta imagen de lo que debería ser una familia exitosa. Les dije que estaba harta de que me trataran como si mi carrera no fuera válida, solo porque trabajaba desde casa, y no tenía un jefe, que estaba harta de los comentarios sobre cuándo iba a sentar cabeza, como si mi vida actual no fuera completamente válida y feliz, y que era patético, que no pudieran alegrarse genuinamente por mi compromiso, cuando yo acababa de felicitar sinceramente a Melissa por su embarazo. Mi mamá intentó calmarme, diciéndome que estaba exagerando y poniéndome dramática, pero yo ya estaba en modo no me importa nada. Agarré mi recipiente de galletas, les dije que claramente había sido un error venir, y me fui de ahí sin mirar atrás. Podía escuchar a mi mamá llamándome mientras me subía al auto, pero no me detuve. Los días después de eso fueron extraños y dolorosos. Nadie de mi familia me llamó. Nadie me mandó mensaje. Era como si simplemente hubiera dejado de existir para ellos. Y eso me dolió más de lo que quiero admitir. David fue increíble. Durante todo esto, la verdad, me dejaba llorar cuando necesitaba llorar. Me dejaba desahogarme y maldecir a mi familia por horas, y nunca me hizo sentir que estaba exagerando o siendo dramática. Después de como una semana de ese silencio horrible, decidí que si mi familia no iba a ser parte de mi celebración, entonces iba a crear mi propia celebración con la gente que sí me apreciaba.
Organicé una pequeña fiesta de compromiso en mi patio, invité a mis amigos cercanos, a algunos colegas con los que me llevo bien, y a mi prima Claire, que siempre había sido como mi aliada en la familia. Fue una reunión pequeña, como 20 personas, pero llena de amor genuino y gente que realmente estaba feliz por mí y por David. Claire me contó durante la fiesta que después de que me fui de la reunión familiar, ella había defendido mi posición y les había dicho a todos que estaban siendo crueles e injustos conmigo. Según ella, Zachary y Melissa básicamente la callaron diciendo que yo siempre había sido así, que siempre causaba drama, y que era mejor dejarme ir si no podía comportarme apropiadamente. Mi mamá aparentemente no dijo nada para defenderme, solo asintió y cambió de tema. Escuchar eso me rompió el corazón de nuevo, pero también me hizo darme cuenta de que esta gente realmente no merecía mi energía emocional. La fiesta fue hermosa. David y yo bailamos, comimos pastel, y por unas horas pude olvidarme de todo el drama familiar. Subí algunas fotos a Instagram, no para restregarle nada a nadie, sino porque genuinamente quería documentar ese día feliz. Pero supongo que mi familia lo vio porque al día siguiente recibí una llamada furiosa de mi mamá. Me preguntó cómo me atrevía a hacer una fiesta de compromiso sin invitarlos, que era su derecho como mi madre estar ahí, que la estaba avergonzando frente a la familia extendida. Le dije, ahora sabes cómo se siente que te excluyan de algo importante. Y ella empezó a gritar que yo era una malagradecida, y que después de todo lo que habían hecho por mí, esto era como les pagaba. Le pregunté qué exactamente habían hecho por mí últimamente, además de hacerme sentir inadecuada y no bienvenida, y no supo qué responder. Solo colgó el teléfono. Las cosas escalaron todavía más cuando alguien, no estoy segura quién, pero probablemente fue Zachary, creó un chat grupal familiar del que yo estaba incluida, pero solo para que pudieran lanzarme acusaciones. Los mensajes empezaron a llegar uno tras otro, básicamente culpándome de estar destrozando a la familia, diciendo que era yo la que estaba creando todo este drama, que siempre había sido así desde que decidí ser freelance y vivir una vida poco convencional. Melissa escribió un mensaje larguísimo sobre cómo mi egoísmo estaba afectando a toda la familia, y que debería disculparme con todos por mi comportamiento en la reunión. Lo leí todo, cada mensaje lleno de veneno, y en lugar de responder con palabras, decidí responder con hechos. Subí al chat screenshots de la historia de Instagram que me había mostrado originalmente que había una reunión a la que no fui invitada. Subí screenshots de conversaciones viejas donde mi mamá y mis hermanos hacían comentarios despectivos sobre mi carrera, y básicamente expuse toda su hipocresía. Les dije que era fascinante cómo ahora yo era la dramática y la problemática, cuando ellos habían pasado años haciéndome sentir menos que, y que si querían jugar al juego de quién es la víctima aquí, yo tenía evidencia de años de su comportamiento tóxico. Después de eso, bloqueé a cada uno de ellos en todas las plataformas. Teléfono, redes sociales, email, todo. Necesitaba ese espacio para sanar, y no iba a conseguirlo si seguía expuesta a su negatividad constante. David y yo empezamos a planear la boda en serio después de eso, y desde el principio decidimos que no iba a ser una boda tradicional grande porque honestamente, ¿a quién íbamos a invitar? Su familia es pequeña pero amorosa, y de mi lado solo iba a estar Claire, y tal vez un par de primos más con los que siempre me había llevado bien. No invité a mi mamá, no invité a Zachary, no invité a Melissa, y al principio me sentía culpable por eso porque, ya sabes, están tan metidas en tu cabeza esas ideas de que la familia es lo más importante, y que una boda sin tus padres y hermanos es triste y rara. Pero luego pensaba en cómo me habían hecho sentir, en cómo me habían excluido primero, y la culpa se convertía en determinación. Mi mamá se enteró de que no estaba invitada a la boda como 2 meses después. No sé cómo porque yo no le había dicho nada. Pero probablemente Claire mencionó algo sin querer, o alguien vio algo en redes sociales. Apareció en mi casa un domingo por la tarde, sin avisar, tocando la puerta como loca. David me preguntó si quería que él atendiera. Pero le dije que no, que esto era algo que tenía que hacer yo. Abrí la puerta, y ahí estaba ella, con lágrimas en los ojos, diciendo que no podía creer que su propia hija la fuera a excluir del día más importante de su vida. Le dije que era irónico que hablara de exclusión, considerando que ella me había excluido de una reunión familiar completa sin siquiera pestañear. Intentó el discurso de siempre, que eso había sido diferente, que era su madre y merecía estar ahí. Pero yo ya no estaba dispuesta a escuchar más excusas. Le dije que si realmente hubiera querido ser parte de mi vida, habría defendido mi carrera cuando mis hermanos la atacaban, habría celebrado mi compromiso con la misma emoción que celebró el embarazo de Melissa, habría llamado después de la reunión para disculparse en lugar de quedarse en silencio, esperando que yo volviera arrastrándome. Le dije que una madre que realmente me amara
No me habría hecho sentir inadecuada por vivir mi vida de forma diferente a lo que ella esperaba. Se quedó callada, no tenía argumentos. Y después de un momento solo murmuró que algún día me iba a arrepentir de todo esto y se fue. No he sabido nada de ella desde entonces, han pasado como 2 meses ya. La boda es en 3 semanas, y estoy emocionada, nerviosa, feliz, todo al mismo tiempo. Va a ser pequeña, como 50 personas, en un jardín botánico precioso que encontramos, y cada persona que va a estar ahí es alguien que genuinamente se alegra por nosotros y nos apoya. Claire va a ser una de mis damas de honor. Mis amigos más cercanos van a estar ahí. La familia de David nos ha acogido con los brazos abiertos, y honestamente siento que por fin estoy rodeada de mi verdadera familia, que resulta ser la familia que yo elegí en lugar de la que me tocó por sangre. Todavía hay momentos en los que me siento triste por cómo salieron las cosas. No voy a mentir. A veces me pregunto si tomé las decisiones correctas o si debería haber intentado más fuerte arreglar las cosas. Pero luego recuerdo cómo me sentía antes, siempre tratando de probar que valía, siempre sintiendo que no era suficiente, y me doy cuenta de que esto era necesario. David me dijo algo hace unos días que realmente me llegó. Estábamos cenando y yo estaba un poco callada, pensando en todo esto obviamente, y él tomó mi mano y dijo, ¿sabes lo que más admiro de ti? Que tuviste el coraje de elegirte a ti misma, aunque eso significara perder a gente que se suponía debía amarte incondicionalmente. Tiene razón, supongo. A veces elegirse a uno mismo se ve como egoísmo, especialmente cuando se trata de familia, pero la verdad es que nadie más va a defender tu paz mental y tu felicidad si tú no lo haces primero. Me tomó 29 años entender eso, pero aquí estoy, planeando una boda sin mi familia biológica y sintiéndome más segura de mí misma de lo que me he sentido en años. No sé si algún día voy a reconciliarme con mi mamá o mis hermanos. Parte de mí espera que tal vez con el tiempo se den cuenta de lo que hicieron y busquen genuinamente reparar el daño, pero también estoy en paz con la posibilidad de que eso nunca pase. Y eso está bien, creo. Estoy construyendo mi propia vida, con mi futuro esposo, con la gente que me valora por quien soy y no por quien ellos quieren que sea, y eso es más de lo que mucha gente puede decir.